Hermanos preciosos, esta semana ha sido una semana un poco triste, la verdad, y quiero honrar el nombre de un varón de Dios que es el pastor Hugo Luzcando. Usted y yo creo que nos enteramos, yo me enteré muy de mañana, soy parte de un miembro de los tipos grupos de WhatsApp, ¿no? Hay un WhatsApp que es de noticias, solo da noticias, bueno, a veces se jalan las cuadras y dan alguna otra cosa, pero usualmente dan noticias. A las 6 de la mañana, si no me equivoco, del día jueves, yo ya tenía entendido que había un accidente de la cooperativa Loja vía Guayaquil, saliendo de acá de Loja, en la carretera que es en el sector de Manta, no Manta, ¿cómo es? Para ir a Machala, ¿sí? Santa Rosa específicamente, ¿no es cierto? Parece, eso yo no doy fe, lo que dicen es que hubo exceso de velocidad, se sale de la vía y fallecen 5 personas. Lamentablemente, dentro de esas 5 personas, se encontraba el pastor Carlos Hugo Luzcando, pastor de la primera iglesia bautista de aquí de Loja, que es una iglesia que queda por la Cuchibamba, tal vez alguien la puede ver, a lo mejor lo que pasa antes de llegar a la clínica Santa María. Ahí está la iglesia, el pastor deja 5 hijos en la orfandad, por decirlo, aunque 3 de ellos ya son muy mayores, su esposa, y estuvimos el día viernes por la noche acompañando, y realmente es algo que uno le da tristeza y pena, pero yo quiero honrar su nombre. ¿Por qué quiero honrar su nombre? Porque quiero decirles algo que admiré de él. 2 cosas admiré de él, siempre, en todo tiempo, lo admiraba por eso. Cuando él vino acá, hace ya más de 10 años, acá a Loja, él vino a la iglesia bautista, y la iglesia bautista prácticamente estaba cerrada, el templo prácticamente no funcionaba. Y él siendo, bueno, ahí escuchaba en la biografía de él, yo pensé que él había nacido en Guayaquil. Pero viendo la biografía, escuchando su biografía, ha nacido en Alausí. Luego de eso, por cosas del destino, va por Riobamba, está por Guayaquil, recibe el llamado del Señor y deja, él y su esposa son de Guayaquil, deja su casa y viene a Loja a servir en un templo donde máximo, exagerando, habían 3 o 4 personas. Y no había para el sueldo. No había para el sueldo. Yo estaba más seguro que no había para el sueldo. Él es tecnólogo, fue tecnólogo en informática, y así que él también empezó a vender computadoras, arreglar computadoras, porque no había para el sueldo. Ya tenía 3 hijos en aquel entonces, recuerdo a Rebeca y a sus 2 hijos, de hecho los que conocen ese tiempo acá al Liceo Alianza, asistían acá al Liceo Alianza, por eso lo pude conocer, al pastor Luzcando. Cuando él me dijo que había venido a la iglesia bautista, yo realmente me quedé impactado. Porque dije, si el templo ya pasaba cerrado, a veces había reuniones, a veces no. Prácticamente estaban pensando, incluso en algún momento alguien dijo, no doy fe si esto es cierto, de vender el templo porque no había nada. Pero él aceptó el reto de venir acá. Y ¿sabes qué? Yo sabía que muchas veces no había dinero para su sueldo, que él se esforzaba mucho. Recuerdo que empezó a vender libros también. Yo tengo una Biblia roja que me encanta, es una de mis Biblias preferidas. Esa está ahí, mis hijos conocen, mi esposa saben que esa es mi Biblia preferida, esa es una Biblia de estudio que no volvió a salir más. Costaba $50. Y resulta que mi esposa y yo también estábamos en aquel entonces recién empezando en el mundo de la medicina, muchas cosas difíciles. Sacamos esa Biblia, gracias porque él lo quiso, a plazos. $50 a plazos. Así era nuestra condición en aquel entonces, mis hermanos. Pero él con toda la confianza dijo, ten, ¿la quieres? Le dije, sí, está bonita, llévala. ¿Cuándo te doy la primera cuota? Cuando tú tengas. Perfecto, le dije. ¿Y sabes qué? Primera cosa, es de valientes asumir el reto. Segunda cosa, permanecer fiel al llamado divino. Él siempre fue fiel. Aunque no había plata para su sueldo, aunque tenía ya 3 bocas, porque un niño nació acá, que alimentar, él estaba ahí. Y otra cosa que admiré de él es que nunca, tal vez alguien como, yo le sé decir a usted nunca me ha visto bravo. A él tampoco nunca lo vi perder su sonrisa, nunca. Siempre tenía una sonrisa, siempre había una broma entre los dos, en todo tiempo. Entre el pastor y yo siempre había una broma, siempre había una sonrisa, siempre había y nuestra manera típica de saludar es, yo le decía, como tú eres de la cosa, tú tienes que saludar, hermano. Y él ya me veía en la calle y gritaba, hermano. Yo también de acá, hermano. ¿Cómo están, ñañitos?
Y él fue ese siervo de Dios que creo que muchos de nosotros anhelaríamos o deberíamos anhelarse. Fiel al llamado, pese a las circunstancias. Pese a las circunstancias, él estuvo aquí, luego fue sacado de aquí, fue llevado a otra congregación, y nuevamente Dios le pone a venir a Caloja, y nuevamente acepta el desafío de estar en una iglesia complicada al inicio, pero yo sé que ahora esta iglesia es de bendición, sé que hay transformación, sé que hay semilla de parte del pastor, y Dios lo estaba bendiciendo en gran manera. Eso yo quiero honrar su nombre, y le voy a invitar un ratito que nos pongamos de pie, y le voy a invitar que cerremos nuestros ojos, y vamos a dar gracias a Dios por un siervo que fue un siervo, que fue un pastor fiel, y que Dios también ponga en nosotros ese corazón de ser fieles a su llamado, a su servicio. Cierre sus ojos un ratico acá. Bendito Padre Celestial, hoy queremos darte gracias, Señor, por la vida del pastor Carlos Hugo Luscando Mancheno, Señor. Gracias porque tú lo trajiste, Señor, desde Guayaquil, desde Riobamba, Señor, a esta ciudad, Señor. Bendito Padre Celestial, queremos pedirte que todo lo que Él sembró, muchas generaciones puedan ver el fruto de lo que Él sembró, Señor. Gracias, Padre, por darnos el honor a muchos de nosotros de conocerlo, Señor. Él es tu siervo. Sabemos y tenemos fe que Él está contigo en la gloria, Señor, y está esperando un día reunirse con nosotros y con su familia, Señor. Pero hoy, Señor, queremos también orar sobre todas las cosas por su esposa y por sus hijos. Señor, dales la valentía, dales el poder a atravesar el valle de sombra de muerte que están atravesando en este momento. Dales la fortaleza, Señor, en medio del dolor. Que lloren todo lo que tengan que llorar, Señor. Que te pregunten todo lo que tengan que preguntarte, Señor. Pero sobre todas las cosas, que tu Santo Espíritu ponga la paz en medio de la tormenta, en la vida de su esposa y sus hijos, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos, bendito Padre Celestial, y llénalos de tu presencia. Gracias, Señor, por su vida. También te damos gracias, Señor, por este día, porque nosotros estamos aquí en este lugar, Señor, con la libertad de escuchar tu palabra, con la libertad, Señor, de sentir tu presencia, con la libertad de adorarte, Señor. Gracias porque hoy reconocemos que un día más de vida es un regalo tuyo, que es una gracia tuya, que tú en tu soberanía permites que estemos vivos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Espíritu Santo, nuevamente, bienvenido, Espíritu de Dios, esta es tu casa. Encuentra corazones donde reposar, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por la gracia de la vida para este día. Gracias, Señor, porque si mis ojos vieron el día, es por tu gracia. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, abro mi mente y mi corazón a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, que se merece toda la honra, la gloria. Tome asiento, por favor, y vamos a Hechos capítulo 1. Si usted puede ir, mis hermanos, yo siempre invito, la palabra dice que no sepa a la derecha lo que hace a tu izquierda. Si usted puede ir a la iglesia, allá es a la avenida Cuximán, usted coge la Cuximán antes de llegar a la clínica Santa María, ahí está la iglesia. Usted puede ir, llegar y llegue con un pancito, con un atún. Vaya, mi hermano, usted tiene total libertad. Dice en el primer tratado, eres malo, Galito, mira lo que me hace Galito. Mira donde me pone la cámara, para que no lea yo el monitor. En el primer tratado dice, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas. Está bien, Galito, está bien, déjame leer, hermano. Eso dice. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Empezamos, mis hermanos preciosos, del domingo pasado a hablar de Hechos. No es mi intención ir versículo por versículo, pero a veces por la importancia del mensaje tenemos que ir versículo por versículo. Habrá momentos en que cojamos toda una sección de versículos y habrá momentos que iremos uno por uno. El domingo pasado hicimos el versículo 1 y el 2. Dice, oh Teófilo, hablamos de esto, lo quiso enseñar, hablamos del libro. Versículo 2, dice en el 2, en el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta ahí llegamos el domingo pasado. Hoy vamos a tomar el versículo 3. Es muy importante el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Pongámosle, por favor, en Nueva Versión Internacional. Pongámosle en Nueva Versión Internacional y después nos regresamos también a la Reina Valera, a la NBI.
La Nueva Versión Internacional dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Porque el primer ataque de Satanás fue negar que Jesús resucitó. Ese fue el primer ataque de Satanás. Hasta hoy sigue atacando en ese sentido. Pero aquí dice Lucas, como te decía el domingo pasado, que él fue un investigador, que él fue a la puerta, a la fuente de las noticias, ¿no es cierto? Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Es decir, aquí me da un dato. Jesús resucita y permanece 40 días en este estado de resurrección en la tierra. Después de 40 días, Él es llevado al cielo. En esos 40 días dice que se apareció a todos los discípulos para darles pruebas de que estaba vivo. Ahora sí, regresémonos a Reina Valera. Reina Valera lo dice de otra manera, un poquito diferente. El mensaje central es el mismo. Reina Valera termina diciendo, a quienes también, después de haber padecido, esa palabra, padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de padecer la muerte, decía, gracias Daniel, gracias, de Nueva Versión Internacional. Mis hermanos preciosos, nosotros hemos dicho, y todo el mundo está ya convencido de esto, Hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, pero se llama Hechos de los Apóstoles. Pero aquí Lucas hace un eslabón, es decir, Lucas dijo, yo ya escribí el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, donde cuento desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión. Ahora voy a hacer el segundo tomo, la segunda parte. Ahora viene el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Hay un eslabón entre la vida de Jesús y el ministerio del Espíritu Santo. Aquí en el centro hay algo muy, muy importante. Es un paso clave, que sin ese paso clave, el Espíritu Santo no podía o no hubiese podido trabajar como trabaja ahora. Entonces el paso clave está puesto por Lucas, cuando él dice en el versículo 3, después de haber padecido. En el ahí lo pone más claro, después de haber muerto. La importancia de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es clave para que el Espíritu Santo pueda trabajar. Si Jesús no muere, y más grave todavía, si Jesús no resucita, el Espíritu Santo no podría trabajar. Y para hacerme entender esto, vamos a tener que regresarnos a Génesis, capítulo 1, versículo 2. Pongámosle Nueva Versión Internacional nuevamente. Hoy los voy a estar molestando con las versiones. Para hacerme entender esta cosa primordial. Dice, la tierra, dice Nueva Versión Internacional, era un caos total. Reina Valera dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Acá dice, es un caos, era un desastre, ¿no es cierto? Esto era como cuando tenías tu cuarto de soltero y tenías 13 años. Igualito, un desastre, ¿no es cierto? No tenías la cama ahí, ya tu mamá ya te dijo el lunes, tiende la cama, y el viernes sí, igual ahí, ¿no es cierto? Sí, un desastre, las medias por un lado y no encuentras nada. Entonces así era la tierra. Imagínate un cuarto de adolescente, un cuarto de joven. Dice, las tinieblas cubrían el abismo, y ojo acá, y el Espíritu de Dios, escuche esto, y el Espíritu de Dios iba y venía. Reina Valera lo traduce, y el Espíritu pasaba sobre la superficie, sobre la faz. Pero me gusta esto porque dice, iba y venía. ¿De dónde iba y a dónde venía? No. ¿Sí o no? Por ejemplo, ellos le van a preguntar, ¿a dónde te fuiste? ¿Al templo? ¿De dónde vienes? Del templo. ¿Y a dónde llegas? A mi casa. Y algunos casados van a decir, ¿a hacer el almuerzo? Ninguna dama dijo amén. No tienen fe las damas. No creen en sus esposos. Es pastor, usted también. Hablar en lengua les resulta más fácil que haga el almuerzo, ¿no? Entonces, iba y venía. El Espíritu de Dios iba y venía. Mientras
Mientras la tierra estaba desordenada y el caos era total, y como dice Reina Valera, desordenada y vacía, el Espíritu Santo iba y venía. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? Entonces viene acá una cosa clara. Una vez que el Espíritu de Dios iba y venía, Dios empieza lo que nosotros llamamos la creación. No voy a detener en todos los versículos, porque si no, ahí sí nos vamos mañana. Yo sé que algunos oran, Señor, que el sermón de hoy dure 30 minutos. Mi hermano precioso, usted quiero que se fije cuando lea la Biblia, regrese a leer Génesis. Y hay cosas que el Señor tiene que ordenar y hay cosas que tiene que crear. Hay una parte que dice, y separó la tierra de las aguas. No dijo las creó. En el capítulo 1, versículo 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Pero después de eso tiene que ordenar. Dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, en caos total. Y dice, hay un momento que dice, y creó la lumbrera, ¿no es cierto?, el sol y la luna. Pero también hay un momento que dice, y separó las tinieblas de la luz. Separó, dice, las aguas, las que están debajo de las que están arriba, y dijo, hay expansión entre las aguas de los cielos, y ahora conocemos que ahí hay agua, ¿no es cierto?, por las nubes, cuando se ponen negras, usted dice, va a llover. De las aguas que están debajo, y las separó. No dice que ese ratito dijo, hágase el agua. Entonces, ven acá, cuando Dios ve que el Espíritu Santo iba y venía, el Espíritu Santo no tenía dónde reposar. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada, en caos total. Viene Dios, pone orden, y todavía el Espíritu Santo no tenía dónde reposar. ¿Hasta qué momento? Dicen, Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, el Espíritu de Dios. Una vez predicamos eso. Dice en esta versión, ¿no es cierto? Y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Reina Valera, ¿cómo lo traduce? Reina Valera dice, si lo pueden poner en la pantalla está bien, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y ese aliento, mis hermanos, todos los teólogos coinciden que ese aliento es el Espíritu de Dios. Le doy un versículo, Job, hay algunos, solo le traje uno, Job 33:4, Job 33:4, de ese aliento de vida. Job capítulo 33, versículo 4. Mira lo que dice. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Venga acá. ¿De dónde venía ahí el Espíritu Santo? De Dios. Porque aquí dice, Él sopló. Salió de Dios y llegó al hombre y el hombre fue lleno del Espíritu Santo. Por eso el pecado que ellos cometieron fue grave. Ellos estaban llenos del Espíritu de Dios. Ellos podían hablar con Dios, conversar con Dios. Adán cuando peca dice, escuché tu voz. Reconocían la voz de Dios. Apostemos las fincas. Que muchos de nosotros escuchamos una voz en la cabeza y no sabemos si es que los frijoles nos cayeron mal o es Dios que está hablando. Pero Adán, ese es Dios. Y conversaba con Dios. Porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Y por qué estaba lleno del Espíritu de Dios? Porque Adán fue concebido, creado sin pecado. El Espíritu Santo venía sobre la tierra cuando salía de Dios, daba la vuelta, no encontraba dónde reposar y regresaba. Y Dios dijo, espérate un momento, voy a ordenar esto. Lo ordenó todo y todavía no tenía dónde reposar. Creemos su nombre, dice, a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo? Santo, limpio y sin mancha. Usted puede ver en Génesis. A nuestra semejanza.
Lo creó y ahora sí, Espíritu Santo, aquí tienes donde vivir. Y usted conoce qué fue lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Eva la regó y el muy mandarina de Adán. Clarito dice la Biblia, por cuánto obedeciste la voz de tu mujer. Así dice clarito, obedientes, mandarinas, mandilones. Eso lo llevamos en la genética, así que no se haga loco. ¿Sí? Desde Adán llevamos eso, así que relajados. ¿Sí? Entonces, dice acá, entró el pecado, ojo acá. Cuando entra en pecado, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Dios tuvo que decir, fuera. Y Adán nunca más pudo ver el rostro de Dios mientras estaba en la tierra. Mientras estaba en la tierra. El pecado lo apartó, pero sí pudo escuchar la voz. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que hacer algo también, nuevamente. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Se acuerda usted? Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis capítulo 3, 21. Para que Adán pueda escuchar la voz de Dios todavía, él tuvo que hacer algo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó las pieles? Tuvo que coger una ovejita, alguna cosa, matarla, sacarle las pieles. Señoras y señores, ahí tuvimos la primera parrillada. Tuvo que sacar la piel, toma Adán, toma Eva, con ese sacrificio, ahora sí, sus pecados no son perdonados. Ahí entra una palabra que en el seminario les van a enseñar, la expiación no es lo mismo que el perdón. Porque si la expiación hubiese sido lo mismo que el perdón, Jesús no tenía que haber muerto en la cruz. Así de sencillo y así de fácil. La expiación es algo como cuando yo cubro mi rostro. Cuando usted tiene lo que pasó en COVID. No era por miedo, pero nosotros ¿qué hacíamos? Parecían muchos astronautas. Mascarilla acá, lentes acá, gorra aquí, y estabas cubierto. ¿Y cuál era una cosa que los psicólogos decían? Que cuando nosotros estamos en la calle tenemos un problema. Era difícil reconocer a la gente. ¿Le pasó eso? ¿Sí? Uno llegaba por ahí, te saludábamos. Ajá. Y lo más triste fue cuando uno se confundía. ¿Sí le pasó eso? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Y te quedaba viendo así. Como perro que está viendo plato nuevo. ¿Ah? Disculpe, yo soy Juan. Ah, no, perdón, disculpe, lo confundí, perdón. ¿Sí? Eso es cubrirte. Eso es expiación. Pero ¿qué pasaba con las mascarillas? Al poco tiempo tenías que, aunque algunos hasta ahora creo tienen la primera mascarilla, son bandidos, ¿no? Ya está con motas ahí, todavía la tienen, les recuerdo. ¿Qué habría que hacer con las mascarillas? Se nos dijo clarito. Ese es el problema de los latinos. Oiga, los latinos tenemos ese problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no desechamos las cosas. Nos gusta tenerlas ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, las afeitadoras desechables. ¿Por qué se llaman desechables? Porque ustedes tienen que afeitarse una vez y botarlas. ¿Cuándo las botamos? Ya cuando te empieza a arrancar la carne. Ahí se tiende y dice, ah, Simón, ya no vale. Pero ¿qué tiempo pasó? 6 meses ya. Así somos los latinos. No, las mascarillas eran igual. Uno veía unas mascarillas ahí ya manchadas, con motas, y ellos seguían con su mascarilla ahí. ¿Sí? Entonces, la mascarilla igual, te gastabas y había que cambiar. Lo mismo es con la expiación del pecado. Venía la expiación del pecado y esa expiación duraba poco tiempo. Por eso Hebreos va a decir que los sacerdotes tenían necesidad de presentarse año tras año para expiación de los pecados. Pero vino Jesucristo e hizo su sacrificio una vez y para siempre. Porque Cristo trajo perdón. Venga acá. Expiación. Ahora con la expiación entró un elemento nuevo a la tierra que no había antes de la expiación. Esto no existía antes. Entró algo que nosotros llamamos la fe. Porque Adán no necesitaba fe para creer en Dios. ¿Cómo va a necesitar fe si lo tenía frente a frente, face to face? Y la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Adán no cumplía eso, porque Adán hablaba con Dios cara a cara, paseaba con Dios, caminaba con Dios, se pegó la primera parrillada con Dios, cara a cara. No necesitaba fe,
Pero cuando vino el pecado y fue quitado, destituido de la gloria de Dios, sacado de su presencia, ya no puedes estar en mi presencia, ¿no? Entró la fe en los corazones. Después en el Evangelio va a decir el Señor, va a decir el apóstol, y a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de la fe. Cada uno. Entonces ahí te encuentras con Caín y Abel. Caín ya no habló con Dios cara a cara. Abel ya no habló con Dios cara a cara, pero tenían fe que Dios existía, por eso llegaron con sacrificios. ¿Captó el mensaje? Llegaban con sacrificios porque había fe en ellos de que tengo un Dios arriba en los cielos y ese Dios es el único que puede bendecirme. Así que llevemos sacrificios. Usted conoce la historia, no voy a meterme en la historia de Caín y Abel, pero mis hermanos preciosos, resulta ser que Génesis capítulo 6, versículo 1, leamos esa partecita, esa sí leamos. Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, aquí viene la corrupción total, siga, que viendo los hijos de Dios, se cree que estos son ángeles caídos, que ahora se llaman demonios. Así que, queridas damas, si su novio le dice, eres un ángel caído del cielo, te está diciendo demonio, ya entiendan, por Dios. ¿Sí? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso también explica muchas cosas que usted ha visto. Algún día Dios permita explicar todo eso. Y dijo Jehová, escucha esto, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Vamos a Nueva Versión Internacional para que vea esto que acaba de decir. Nueva Versión Internacional, vamos. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Es quitado el espíritu de Dios. Es posible que tal vez todavía estuvo en Abel. Tal vez estuvo en Abel, no creo que haya estado en Caín. Y más adelante Dios va a decir, y los continuos pensamientos del hombre solo eran hacer el mal. Dice, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso voy a dejarles algo, porque si no se van a morir. Si mi hálito se mueren. Por eso vivirá solamente 120 años, solamente. 120 años. ¿Cuántos quieren morir a los 120 años? Está mucho, dicen, ¿no es cierto? Ya mucho. Sí, a los 100 ya, gracias a Dios. Dios le pague, Señor. Pero mira esto. Entró, venga acá. Una vez más. Tierra desordenada y vacía. El Espíritu Santo venía y subía. Y ya vas a ver que se parece mucho a otra cosa que va a pasar después. Iba y venía. No tenía donde reposar. Dios ordena la tierra. Y entra el pecado. El pecado lo desordena todo otra vez. Y dice Dios, ahora Espíritu Santo, ven para acá otra vez. Porque tú no puedes estar ahí. Tú no te puedes quedar ahí. Y estábamos complicados. Y la maldad del hombre crecía, dice. ¿Qué vino después de eso? El diluvio. Después de eso, si usted sigue leyendo más adelante, se va a encontrar con Noé. Venga acá. Primera lección. La fe no es suficiente para hacer bien las cosas. Porque Caín tenía fe. Sin embargo, mató a su hermano. Y Santiago, después de miles de años, va a decir, los demonios creen, es decir, tienen fe. En mi versión dice, y por lo menos ellos tiemblan. A vos no se te hace nada. Así dice mi versión. Así dice Santiago, los demonios también creen. Entonces la fe, mis hermanos, tengo fe en Dios. Hay gente que dice, creo en Dios, pero no se le nota. Entonces creer, mis hermanos preciosos, está bien. Y ahora ya no tenemos el Espíritu Santo. La gente tenía fe, pero apareció Noé que dice, halló gracia, agradó a Dios. Su fe, acompañado de las obras, halló gracia y dijo, a vos te voy a salvar. Y usted conoce eso. Usted sabe lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vino el diluvio, mis hermanos preciosos, y el agua
muchas veces significa el Espíritu Santo, pero aquí el agua significa el juicio de Dios al hogar a toda la humanidad. Pero también significaba otra cosa: purificación y lavado. La maldad creció tanto en la tierra que Dios tuvo que lavarla, literalmente bañarla, para nuevamente sanarla. Es como un nuevo comienzo. Entonces mira, es interesante porque cuando tú ya ves que vienen los 40 días de lluvia, Noé empieza a mandar ¿qué cosa? Empieza a mandar un cuervo. Después de mandar un cuervo, empieza a mandar una paloma. Y mira lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 11. Génesis 8, 11. Pongamos Reina Valera, por favor. Aunque también me sirve cualquiera de las dos en realidad. Pero Reina Valera, uno ya se enseña las cosas, ¿no? Reina Valera uno es hincha de Reina Valera ya. Y la paloma volvió, ¿no es cierto? Todo estaba lleno de agua, para los que no han leído la historia, ¿no es cierto? Si vieron la película última de Noé, olvídate, esa película está en drogas, esa sí está más perdida que mandada a hacer, ¿eh? Esa es una bobería, pero en tamaño descomunal, el Noé que sacaron hace un tiempo. La paloma volvió, todo estaba lleno de agua y empezó a mandar una paloma, para que la paloma vaya. ¿Y sabes qué hacía la paloma? Lo mismo que hizo el Espíritu Santo en Génesis 1, en Génesis 2. Iba y venía y no tenía dónde reposar, dice en Génesis. Acá la paloma iba y venía, pero un día, la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí traía una hoja de olivo en el pico. ¿Y el olivo qué significa? Paz. Dios había lavado a la tierra y ahora la tierra estaba en paz con Dios. La tierra nuevamente tenía paz. Y todos los teólogos, empezando desde nuestro fundador, ¿sabe cómo se llama el fundador de la alianza a nivel mundial? Alberto Simpson. No tiene nada que ver con Mero Simpson, por si acaso. Pero así se llama. Albert Benjamin Simpson. Tiene un libro de este vuelo, mi hermano precioso. Yo les recomiendo que lo consigan. Se llama El Espíritu Santo. Y ese libro dice que la paloma representa el Espíritu de Dios. Igual que en el inicio, la paloma iba y no encontraba dónde reposar y regresaba donde Noé. En el inicio, Dios enviaba el Espíritu, el Espíritu encontraba la tierra desordenada, vacía, iba y venía, iba y venía. Pero llega un momento en que dice Dios: pongo en orden las cosas, la tierra tuvo su lugar, forma al hombre, tienes donde reposar. Viene el pecado, nuevamente el caos total, el espíritu no tiene donde reposar, la paloma va y viene, hasta que un día, después del lavado de Dios por las aguas, encuentra una ramita de olivo. Nuevamente la tierra estaba en paz con Dios. ¿Y qué pasó después de eso? Versículo que sigue. Y esperó aún, ¿qué dice? Ojo acá, también ponte pilas. Diga a tu vecino, ponte pilas, dígase, ponte pilas ya. De paciente que lo despiertas, sí, ponte pilas, ya. ¿Sí? Ponte pilas, ¿no es cierto? Ponte pilas, ¿sí? Venga acá. La paloma trae el mensaje, la tierra está en paz con Dios. Y Noé dice, espera 7 días, véngase acá. Jesús muere en la cruz. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y estamos en paz con Dios. Y lo primero que dice a sus apóstoles, esperen en Jerusalén. ¿Cómo se parecen las cosas? Pues la Biblia es sabrosa. Cuando usted la sabe leer es rica, preciosa. ¿Se da cuenta cómo las similitudes de las cosas? El Espíritu Santo regresó de Noé. Ya hay paz con la tierra. Pero Noé dice, esperemos 7 días. Cuando pasaron esos 7 días, envió a la paloma, la cual ya no volvió más a él. Génesis. Aliento de vida. El espíritu se quedó con Adán. La paloma iba y venía. Paz. La paloma salió y encontró dónde reposar su presencia. Pero ¿cuál fue la condición para las dos cosas? Primera condición. 1.
la tierra desordenada tenía que ordenarse. 2, la tierra en enemistad con Dios tenía que volver a tener paz con Dios. Pero si tú te pones pilas, entre los dos eventos hubo una muerte, un sacrificio por expiación de pecados. Y lo primero que hace Noé cuando se baja, ¿sabe qué fue lo primero que hizo Noé cuando se bajó del arca? ¿Alguien sabe? Puso un pie en la tierra, después el otro. Ah, no, ¿cómo? ¿Cómo hay el sacrificio ahí? No, primero, ¿sí o no? Y después vino un sacrificio, porque él tenía fe que tenían que expiar sus pecados. Qué similitud, mis hermanos, pero me encanta la Biblia, que habla, es hermosa. Mira, mis hermanos, vamos. Entonces, ven acá, y aquí viene algo muy importante. Entonces, vamos nuevamente. Disculpe que sea insistente, yo quiero que se grabe. A veces cuando uno se repite las cosas, se graba. 1. El Espíritu de Dios iba y venía en Génesis, no encontraba dónde reposar su presencia. ¿Por qué no podía reposar? Porque todo estaba desordenado en un caos total. Dios tiene que poner en orden, sepárese lo seco de lo mojado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sepárense la luz de las tinieblas, puso en orden las cosas, creó cosas también, obviamente, y también pues terminó diciendo, aquí está donde reposar. ¿Quién? Adán y luego Eva, los dos llenos del Espíritu Santo. Viene Satanás en forma de serpiente, ¿no es cierto? Hace que todo se rompa, y viene un elemento nuevo, que es la fe. Esa fe no había antes, viene la fe. Pero la fe no fue suficiente. ¿Por qué? Porque la fe de creer en Dios necesitaba algo. Esa fe que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, pero todavía te falta algo. Entonces Caín tenía fe, por eso vino con ofrenda. La gente asiste a las iglesias porque tiene fe que existe Dios. Pero que de ahí realmente esté dando las cosas bien es otra cosa. Caín y Abel se presentaron a la misma iglesia, escarabajitos del Señor. Cristo vive, bueno, no había Cristo todavía. Dios es por siempre. Fueron al culto, en el culto alguien se levantó, estoy hablando hipotéticamente, obviamente, alguien dijo entreguen las ofrendas y pasaron Caín y Abel. Los dos, ¿por qué? Porque tenían fe. ¿De quién se agradó Dios? Y después la maldad creció. Y Dios dijo, no, mi espíritu no puede estar más aquí, ven para acá. Fue tal la maldad que Dios dijo, tengo que lavar la tierra, y la voy a lavar literalmente con agua. Viene el diluvio, lava la tierra, envía la paloma, nuevamente la misma historia de Génesis, la paloma iba y venía, hasta que un día trajo el pico de olivo, y dijo, la tierra está en paz con Dios. Noé, espérate un momento, todavía no te vayas, igual que Jesús. Ven acá, después coge el envía, y la paloma no vuelve más. ¿Sí? Ahí Noé empezó a cantar esta canción, ese corito precioso que todos cantaban alguna vez en la adolescencia. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. ¿Sí? Algunos andaban enamoradotes con esa, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, la paloma no vino porque ya tenía donde reposar, pero pasó algo interesante. Si bien es cierto, el Espíritu Santo encontraba donde reposar, si tú lees todo el Antiguo Testamento, no lo hizo en todos. Ahí empezaron a salir los Samueles, los Danieles, los Isaías, empezaron a salir los profetas, el mismo Sansón que fue lleno del Espíritu Santo. Empezaron a salir todos esos grandes personajes de la Biblia que nosotros conocemos. Unos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal. Saúl era lleno del Espíritu Santo, tenía don de profecía, léanlo en la Biblia. Él profetizaba a Saúl, pero ¿qué fue lo que hizo? Hizo algo malo y el Espíritu también le fue quitado. David tiene don profético, los salmos, más de un salmo se considera salmo profético, estaban anunciando la venida del Señor Jesucristo. Daniel, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Oseas, todos esos grandes hombres llenos del Espíritu Santo. Pero ponte a pensar, venía Jeremías y habían miles y millones de israelitas y solo él tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se movía y encontraba ciertos corazones y ahí se posaba, no era para todos. Hasta que, ¿qué pasa después? Jesús lo conoce también. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 17. Dile a tu vecino, ya faltan solo 20 versículos. Dígale.
Cuando Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo, dice, el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, no puede recibirlo todo el mundo, porque no le ve ni le conoce. Y mira lo que dice, vosotros le conocéis, chiquillos. Pedro, tú le conoces. Porque mora con ustedes, está aquí con nosotros. Pero ¿sabes cuál va a ser la diferencia? Estará en vosotros. En vosotros. Y eso fue lo que pasó con Israel. Israel miraba la nube de fuego que representa el Espíritu Santo. Israel miraba la nube de día que lo cubría, representa el Espíritu Santo. Noé podía ver la gracia de Dios en todo tiempo y en todo momento, pero sus hijos terminaron regándola. Porque el Espíritu de Dios se posaba solo sobre ciertas personas y moraba con ciertas personas. Pero aquí dice, ahora estará en vosotros, estará dentro de ustedes. ¿Pero qué tenía que pasar para que eso suceda? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios 5, 18. Pablo empieza a hablar de la muerte de Jesús y mira lo que dice. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién envió el Espíritu Santo en el Génesis? Dios. ¿Quién mandó el diluvio cuando estuvo en tiempo de Noé? Dios. ¿Quién dio el arca para Noé? Dios. ¿Y ahora quién envió a Jesús? Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, la rama de olivo en la paloma, consigo mismo mediante Cristo. Ya no era la paloma, ya no era un perón, ya no era un sacrificio de un animal, era el sacrificio puro y verdadero de un hombre de Dios, que era Jesús, hablando como hombre, el Hijo de Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga a tu vecino, reconciliar. Oiga, nos dio ese ministerio a nosotros y no sé por qué andamos bravos con la gente, nosotros. Si usted anda resentido, mi hermano, usted no está en el ministerio de la reconciliación. Su misión y la mía es reconciliar a la gente, no meter más candela. La gente se va a llegar, mira lo que dijo de vos. ¿Ah? Sí. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo que sigue. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros esa palabra de reconciliación. En Jesús estaba reconciliándose el mundo. Cuando vinieron el sacrificio de los animales, para Adán y Eva no fue suficiente. Entró la fe, tenían fe, pero no era suficiente. No era suficiente. Por eso Hebreos dice, tienen la necesidad de cada año presentarse delante de Dios para sacrificar animales, porque no es suficiente. Así que tuvo que venir Cristo, el Hijo de Dios, a morir en la cruz, y Él sí era suficiente, completamente suficiente para reconciliarnos con Dios. Él sí es completamente suficiente, no para expiación, sino para perdón de pecados. Por eso es que el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los machos cabríos, las ovejas, las tórtolas, ninguno de los sacrificios podía lograr eso. Venga acá. Usted escuchó que Jesús, cuando Jesús iba a bautizar, ¿se acuerda? Jesús iba a bautizar con su primo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, no seas loco, Jesús, ¿cómo se te ocurre? Pero si yo soy menor que tú, hijo, tú tendrías que... Yo ando predicando aquí que viene otro después de mí, que yo bautizo en agua, y el que viene después de mí va a bautizar en fuego, y vos vienes a presentarte aquí que yo te bautice. Y Jesús le dijo, no te hagas loco, vamos. Hay que cumplir la palabra del Señor. Simón dijo, vamos al agua, y fue bautizado. Y ese rato, eso lo vimos el domingo pasado, el Espíritu Santo vino sobre Jesús, y vino en forma de ¿qué? ¿Y dónde se posó? En Jesús. ¿No le parece igualito lo de Noé?
no encontraba dónde reposar. Y cuando se abren los cielos se encuentra Jesús y dice, aquí puedo reposar mi presencia. Jesús después va el domingo al templo y dice, por cuanto Dios me ha ungido, yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios encontró en mi corazón un lugar donde reposar. ¿Y por qué? Porque mi vida está ordenada, es ordenada. Y porque yo estoy libre de pecado. ¿La va captando, mi hermano precioso? Pero Juan el Bautista dijo, el que viene después de mí os bautizará en fuego. ¿A cuántos bautizó Jesús en fuego antes de morir en la cruz? ¿Sabe a cuántos? Déjenme contar. Así como ninguno. Juan capítulo 4, versículo 1. ¿A cuántos bautizó en fuego antes de morir en la cruz Jesús? Como saben decir en mi linda tierra de Loja, a Naiden. Cuando pues el Señor, está hablando de Jesús, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces, pastor, sí bautizaba, sí, pero en agua. Y no era él. Sigue el versículo que sigue. Vamos ahí. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús no bautizó a nadie en fuego antes de su muerte. ¿Por qué? Porque para que tú y yo seamos bautizados, primero tenemos que ser reconciliados con Dios y nuestra vida tiene que estar ordenada como fue desde el inicio. Cuando en Génesis se creó al hombre, el hombre estaba ordenado, caminaba bien. Caminaba bien. Llegó la esposa y ya se volvió loco ese. Ya se volvió loco ese, ya se enamoradote. Sean sinceros los varones, ¿cuántas ridiculeces hemos hecho a pretexto de estar enamoradotes? Yo ninguna, dicen los hipócritas. ¿No es cierto? Algunos hasta se tomaban sus tragos, ¿no? Y si la amo, te juro que la amo, es el amor de mi vida. Ayúdame. Oye, ahí está. Un día estábamos en un programa en las Chivas. ¿Cuántos conocen las Chivas? Para los que no conocen las Chivas, que han de ver a alguien que no conocen, el Beatriz Cueva de Ayora. Había un concierto de un grupo de jóvenes, ¿no es cierto? Y estábamos ahí, pues que eran amigos y todo eso. Y estábamos ahí un buen grupo del Bernardo, me acuerdo, en la tarde, escuchando la música ahí, cuando de pronto yo escuché un grito, mi hermano. Ahora él es ingeniero y todo eso, no voy a decir su nombre. Hijo, ¿qué le pasa a este man? Y como ese tiempo era la típica de las peleas, uno dijo, lo están golpeando, uno ya se dio la vuelta para ver a quién le tiene que caer. Cuando lo encontramos así tendido en el suelo, no estaba ni borracho. No. Yo la amo esa canción. Me acordé de la tonta esa. Yo la amo. Oye, y gritaba, en serio gritaba. La gente empezó a regresar a ver qué sucede. Ese tipo estaba pero perdido. Con la canción que escuchaba se acordaba y gritaba. Tuvimos que cogerlo, sacarlo. Y cualquiera pensaba que estaba borrachísimo. No. Ahí colgado de nosotros, chorreando y empezó a decir su nombre. Voy a poner un nombre ficticio. Pancracia, te amo, y gritaba. ¿Y sabes qué era lo chistoso? Ni siquiera era una chica de ese colegio. Era de otro colegio. Ya la conocía la chica, era amiga mía también. Fueron enamorados, se pelearon. Yo no sabía ese día que se habían peleado, pero nos fuimos llevando. Y, tranquilo, ñañito, tranquilo. Y lo fuimos sacando y todo el mundo nos iba mirando cómo sacábamos. Todos decían al borracho. Y no estaba borracho. Y al otro día dice, oye, Claudio, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¡Qué vergüenza! Enamorado de Adán, la fregó. Pero mire, cómo el Espíritu de Dios y el poder de Dios y el objetivo de Dios es darnos de su Espíritu. Por eso cuando el Espíritu no tenía dónde reposar, creó al hombre, ordenó todo y creó al hombre y creó a la mujer y dijo, toma mi Espíritu. Después pecaron.
Hubo mucho pecado. Ahora Dios dijo, voy a lavar la tierra de todo el pecado. Y vino la reconciliación a través de la rama de olivo en la palomita, que dijo, estamos reconciliados contigo. Salió la paloma y encontró donde reposar. Pero eso no era suficiente. Porque Dios dice en Joel, y derramaré de mi espíritu en todos. Yo no quiero solo un Isaías, quiero muchos. Yo no quiero solo un Samuel, yo no quiero solo un rey David, quiero muchos. Quiero un pueblo de nación santa, de real sacerdocio. Quiero un pueblo que sea capaz de caminar en fe, caminar en la gloria de Dios, ordenado, santificado, purificado y lleno del Espíritu de Dios. Por eso Jesús no bautizó a ninguno en fuego. ¿Por qué? Porque primero tenía que haber la reconciliación a través de su sangre, lo que leímos en Corintios. Y ahí cuando ya sucede esto, mis hermanos, veamos otro versículo, 24:49. Lucas 24:49. Lucas capítulo 24:49. Jesús muere en la cruz. Y como dice Hechos, se presenta delante de los discípulos durante 40 días. Venga acá. ¿No le suena igual a los 40 días del arca de Noé? Sabrosa que es la Biblia cuando uno la lee, oye. Dejen de estar viendo las películas, se pega algunas. Esa última película no es terrible, sale como casi un guerrero, no sé, casi ninja lo sacan ahí al hombre. Dice, Jesús dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál promesa? La que en Joel decía, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero igual que Noé dijo, esperemos 7 días. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis. ¿Sabes cómo puedes traducir eso? Hasta que seas bautizado por el Espíritu Santo, seas bautizado por el fuego. El ministerio de bautizar por fuego de Dios, de Jesús, se inicia después de su muerte. Porque ahora con su sangre preciosa, tú y yo podemos ser limpiados y lavados de todo pecado. Con su sangre preciosa, este cuerpito caribeño que dentro puede estar lleno de ira, de enojo, lascivia, adulterio, fornicación, de un poco de cosas, sangre preciosa la limpia. Venga acá. ¿Qué haría usted si este día el presidente constitucional de la República dice, iré a tu casa? Por lo bajito barremos, ¿no es cierto? ¿O no? Dios hace lo mismo. La Biblia mismo lo explica, dice que cuando un demonio sale de una persona, porque no puede estarse ahí, ese demonio sale, y cuando ese demonio da vueltas y no tiene dónde estar, dice regresa y encuentra su casa como barrida y ordenada. Dios ordenó la tierra y dijo, ahora sí, puedes recibir el Espíritu Santo. Dios lavó la tierra y ahora sí, la paloma trae paz y puedes recibir el Espíritu Santo. Jesús tenía que morir y resucitar para poder tener efecto la promesa del Espíritu Santo. Porque la sangre de los machos cabríos no era suficiente para que tú y yo tengamos al Espíritu de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, mi hermano, no es algo así sencillo. Yo le decía el domingo pasado, el Espíritu Santo no es barato. No es barato. Costó la sangre de Jesucristo en la cruz, sangre preciosa. Él pagó el precio. Él pagó el precio para que nosotros podamos decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi corazón. Toma mi vida, toma mi ser. Yo quiero que me guíes, quiero que me hables. Quiero que estés conmigo en todas partes. Quiero que me redargullas, que me corrijas, que me instruyas. Quiero andar contigo, quiero ser tu pana, quiero ser tu cuate. Quiero estar contigo, Espíritu de Dios.
¿Tú crees que el Espíritu Santo, usted cree que es de esos amores, como dice la canción de nuestro hermano finado Cerati? ¿Crees que es un amor de música ligera? No. ¿Qué dice la canción, ese corito? Amor de música ligera. ¿Mm? Algunos dicen amén. No es un amor de salchipapa. Yo creo que todos alguna vez tuvimos amor de salchipapa. ¿O no? Yo la primera novia que tuve le invité a comer salchipapa. En el soda, eso. Tú sabes, hermano, tú sabes, hermano. Allá tu esposa dijo, a mí nunca me invitó a una papa. Claro, así eran los amores, sí, pero cuando yo ponía el ejemplo ayer de lo que pasó con mi esposa y conmigo, yo decía el domingo pasado, voy a ser sincero por primera vez, hoy va a ser la segunda vez que voy a ser sincero. Y voy a pedir que esto lo borren después del video para que no quede evidencia. Yo estuve 3 meses atrás de la señora. Yo sé que ella se moría de las ganas, pero se aguantaba. No es un amor de música ligera, no es un amor de papas fritas, no es un amor de... Es un amor que, por eso dice en Cantares, yo busqué a mi amado. Yo busqué a mi amado por los montes, por los collados, y preguntaba, ¿dónde está el que ama mi alma? Espíritu de Dios, usted tiene que buscarlo. Espíritu de Dios, usted tiene que llamarlo. No hoy, sino todos los días. Búsquelo, como cuando usted está enamorado de alguien. Llámelo. Dígale, aquí estoy, Espíritu de Dios. Y cuídelo. Si ya lo tiene, cuídelo. Atesórelo. La parábola del Señor Jesucristo dice que una mujer que perdió una perla. Si tú te das cuenta en esa parábola, la primera parte dice un hombre entró a un terreno y encontró un tesoro. ¿Por qué lo encontró? Porque no lo tenía. Ahí se encontró con el Evangelio de Dios. Pero la segunda dice, perdió una perla. ¿Por qué la perdió? Porque ya lo tenía. No puedes perder lo que no tienes. Y cuando lo perdió, dice, barrió. Lo primero que hace es barrer y limpiar y buscar. No busque como los hombres buscamos. ¿Cómo buscamos los hombres? ¿Dónde estará el lápiz? Viene tu esposa, aquí está. Toma, mijo. Mi hermano precioso, el Espíritu Santo fue diseñado para que tú y yo andemos en el poder del Espíritu. Dice, os investirá de poder hasta que seáis investidos, dice. ¿Qué significa la palabra investido? Vamos a la versión internacional a ver qué dice nueva versión internacional. Nueva versión internacional en Lucas capítulo 24, 49 dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense un tiempo más hasta que sean revestidos de qué. Señor, no me metas en problemas, me voy a meter ahorita con los del seminario otra vez. ¿Cómo es eso de que no puedo? Si aquí dice que tienes el Espíritu Santo que te llena de poder para hacer las cosas. Pastor, es que con este pecado no puedo. ¿Cómo dices que no puedo? Si el Espíritu Santo te da poder para que te enseñorees sobre el pecado. Dice poder, es la capacidad. ¿Quién le dio la capacidad a Jesús para hacer su ministerio? Lo vimos el domingo pasado, hijo de carpintero, carpintero de profesión. ¿Quién le dio esa capacidad para hablar a 5,000 personas? Espíritu Santo. ¿Quién le dio la capacidad a un pescador para que sea orador, para que sea un primer predicador? Pedro se levantó después de haber sido lleno del Espíritu Santo, se pegó un sermón y se convirtieron de golpe 3,000 personas. ¡Qué envidia! Y tampoco tenía micrófono. ¿Se da cuenta? ¿Quién hizo que un hombre agresivo y asesino como fue Moisés
termine siendo en Deuteronomio el hombre más paciente sobre la faz de la tierra. La gente a veces no se da cuenta de eso. Moisés se llenó de iras un día que lo estaban golpeando un paisano de él, se lo petateó al egipcio. Aquí no me los tocas. No era apacible, era bravo, enojado, enojón, genio de suegra. Y Dios lo cambia. Y termina Deuteronomio diciendo, no hubo un hombre más paciente y apacible que Moisés. Ay, imagínate. ¿Quién era David antes de ser lleno del Espíritu Santo? Cuidador de ovejas. ¿Cuándo crees que David siguió un curso? Venga, aquí damos cursos para que sea rey. Le vamos a enseñar legislación, le vamos a enseñar cómo decretar. Venga, venga. Aquí está la universidad. No. De administrar ovejas a administrar un reino. Jeremías se caracterizaba por ser el profeta llorón, de todo se quejaba. Dios lo invistió de lo alto y se paraba delante de todo. Jeremías tenía esto. Habían 10 profetas ahí. Los 10 decían, Dios ha dicho que va a venir paz y abundancia y buena, lindo, precioso. Vamos a tener televisión a colores e internet ahora. Se levantaba Jeremías, bola de mentirosos. Dios ha dicho que Babilonia va a conquistar este país si tú no te arrepientes y vamos a ser llevados cautivos y el templo será destruido y las murallas van a caer. ¿Quién lo quería Jeremías? ¡No! Pero ¿quién le daba la capacidad? Y después Jeremías, cuando todo el mundo lo gritaba, lo abucheaba, se ponía en un rincón a llorar. Señor, ¿por qué me mandas a decir eso? Y dicen aparte, intenté aguantarme las ganas, pero había un fuego dentro de mí que me llevaba a hablar de tu palabra. Había algo dentro de mí, y ese algo, ¿quién era? El Espíritu de Dios. Dios te capacita para ser una buena madre. Dios te capacita para ser un buen padre. Dios te capacita para ser un buen hijo. Dios te capacita para ser un buen esposo, una buena esposa. Dios te capacita para todo lo que tú quieras hacer. ¿Quieres ser buen estudiante? Dile, Espíritu Santo, dame sabiduría. ¿Quieres ser un buen docente? Espíritu Santo, dame sabiduría. ¿Quieres ser un buen chofer? Espíritu Santo, dame sabiduría. ¿Quieres ser un buen maestro de construcción, albañil? Señor, dame sabiduría. ¿Quieres ser un buen arquitecto? Dame sabiduría. ¿Quieres ser un buen chef? Dame sabiduría. Y Él te va a capacitar en todo lo que tú necesites. Venga acá. Primera cosa, ordena tu vida. Pon en orden tu vida. Dios tuvo que ordenar la tierra. Segunda cosa, que tú estés en paz con Dios a través de la sangre de Cristo. Y ahora sí, espéralo. No hagas nada y espéralo. Ese es el Espíritu de Dios que quiere darte poder. Y la única manera de obtener ese poder, y con esto terminamos, mis hermanos preciosos, puede ponerse de pie. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 3. Póngase de pie, mi hermano, un ratico. Hechos 1:3, nueva versión internacional. Por eso es necesaria esa muerte. Después de padecer la muerte, Lucas, cuando escribe Hechos, tiene que hacer el enlace de su primer tratado, el Evangelio según San Lucas, donde habló de la vida de Jesús, y tiene que poner ese enlace para la vida del Espíritu Santo en Hechos. Y él pone el puente en medio. ¿Cuál fue el puente? La muerte de Jesucristo, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Pero ¿quién tenía el ministerio de bautizarnos en fuego? Dios. Jesús tiene que bautizarnos en fuego, tiene que resucitar. Por eso me dice esto: después de padecer la muerte, paz, sangre, limpio, en paz con Dios. Se les presentó dándoles muchas pruebas, resucitado. ¿Para qué? Para seguir con la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Bautizarnos en su Espíritu. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Las últimas enseñanzas, los últimos mensajes de Jesús. Yo creo que Jesús les dijo que no digan nada porque no tenemos ninguna referencia de cuáles fueron esos mensajes. Solo hay esa referencia que dice, y no salgas de Jerusalén hasta que seas revestido del poder.
Así que yo quiero invitarte que hoy pidas al Señor que te revista del poder de su presencia. Para todas esas batallas que tú consideras que son difíciles, que son perdidas. Para enseñorearte de aquello que tú dices que no puedes dominar. Más de una vez has pensado que eres esclavo del pecado, esclavo del alcohol, esclavo de las drogas, esclavo de la fornicación, del adulterio, de la pornografía. Tú te lo has dicho y te has convencido. Pero si hoy tú le dices al Señor, Señor, yo quiero ordenar mi vida. ¿Y qué es ordenar mi vida? Que seas tú el número 1 en mi vida, Señor. 2, enséñame a cumplir tus mandamientos. Quiero tener en orden mi vida, Señor. Disciplina del Señor. Y 3, lava mi vida de todo pecado. Cierre sus ojos un ratico ahí donde está. Y yo quiero invitarle que primero